Estamos analizando el estudio de mercado. Hemos visto que para tener un análisis integral del estudio de mercado, del mercado al cual queremos llegar, tenemos que analizar los 4 submercados. El mercado proveedor, que provee insumos, materias primas, factores de producción al proyecto y a la competencia. El mercado competidor, que está constituido por todas las empresas que proveen bienes y servicios similares a los que pretende llevar adelante el proyecto. El mercado distribuidor, que pretende hacer llegar al consumidor final los bienes y servicios generados por el proyecto y finalmente el mercado consumidor. Son esos 4 submercados que deberíamos analizar en forma detenida, en forma detallada, para tener una visión completa de lo que es el estudio de mercado. Adicionalmente a esos 4 submercados, tenemos que analizar lo que es la definición del producto o servicio que el proyecto pretende generar. Estamos haciendo referencia a lo que es las especificaciones técnicas del producto o servicio que el proyecto pretende llevar adelante. Y finalmente, un 6º elemento son, digamos, los precios que vinculan cada uno de los submercados y el precio final al cual el proyecto debería brindar sus bienes o servicios a la población objetivo a la cual pretende servir el proyecto. Esos son los 6 aspectos fundamentales del estudio de mercado. Cada uno de ellos es muy importante. Cada uno de ellos tiene que ser analizado en forma detallada y al final del estudio de mercado deberíamos establecer la cantidad de bienes y servicios provenientes del proyecto que la población está dispuesta a comprar a un determinado precio. Entonces, al final del estudio de mercado, deberíamos ser capaces de proporcionar los insumos necesarios para establecer un programa de producción. Es decir, si pensamos que el año 2022 actual es el año de inversión, que consideramos que hay un solo año de inversión en el año 2022 y a partir del año 2023 hasta el año 2033 va a ser, diremos, el periodo de evaluación del proyecto. El estudio de mercado al final debería, año por año, establecer la cantidad de bienes y servicios que el proyecto va a generar destinados a un mercado específico que ha, digamos, investigado a través de todo el análisis correspondiente. Bienes y servicios año por año, 2023, 2024, 2025, etcétera, etcétera. Entonces, ahí debería concluir el estudio de mercado. Bien, estábamos analizando la clase pasada uno de los submercados que muchos autores consideran el más importante y que lamentablemente algunos, digamos, estudiantes, algunas personas consideran que es el único mercado. Estamos hablando del mercado consumidor. Bien, analicemos nuevamente el mercado consumidor, veamos lo que hemos estado compartiendo la clase pasada para, bueno, seguir adelante. Voy a compartir pantalla. Entonces, analizamos el mercado consumidor. La información dice que entrega el mercado consumidor es por lo general el más importante para el proyecto. La decisión del consumidor para adoptar una tecnología, comprar un producto o demandar un servicio tiene componentes tanto racionales como emocionales, por lo que la predicción del comportamiento, del uso o compra del servicio o producto que ofrecerá el proyecto se hace más compleja. Hemos hecho incidencia en este tema. Hemos mencionado que aparte de los componentes racionales como el precio, digamos la calidad, están otros componentes emocionales que están asociados con el diseño del producto, el uso que le va a dar la persona que compra el producto, que digamos podría, digamos, asimilarse como la posibilidad que él tiene de identificarse con algún deportista o algún cantante de moda, de tal manera que esos componentes que son los componentes, diremos,
emocionales forman parte importante de la actitud de compra que tenga la persona. Ya lo hemos mencionado en el primer tema de este programa de semestre de Proyectos 1, hemos visto que es muy importante la parte emocional que está relacionada con, digamos, el hemisferio derecho del cerebro. Bien. Hay dos conceptos que es importante comentarlos. Dice, dos conceptos que aunque son considerados como sinónimos, por muchas personas deben ser diferenciados. Son consumidor y cliente. El primero, el consumidor es quien usa el producto y el segundo es quien lo compra o decide su compra. En algunos casos, ¿verdad? Consumidor y cliente es una misma persona. Pero en muchos productos, consumidor y cliente son diferentes. Es decir, aquí vemos algunos ejemplos. Dice, ambos influyen al estimar los niveles o volúmenes de ventas. Por ejemplo, proyecto para elaborar ropa, alimentos, juguetes u otro producto para recién nacidos. Entonces, evidentemente, la decisión de compra de personas, de niños, de recién nacidos, hasta una edad, digamos, de 8, 9 años, ¿verdad? Evidentemente, ese segmento poblacional son los consumidores. Pero los consumidores de ese segmento poblacional no tienen ninguna decisión para comprar los alimentos, los juguetes, la ropa que están luciendo. Esa decisión la tienen los padres de familia. Evidentemente ahí se ve claramente la distinción entre consumidor y cliente. Lo mismo ocurre, por ejemplo, para una clínica pediátrica. La clínica pediátrica otorga servicios a los infantes, a los recién nacidos hasta una edad, qué sé yo, de 7, 8 años, ¿verdad? ¿Y quiénes son los que recurren a los servicios de esta clínica? Los padres que tienen, diremos, la potestad de elegir a cuál clínica van a derivar cuando suceda algún problema con, digamos, los niños que están a su cargo. Entonces, evidentemente, esto es muy importante. Por eso es que para muchos productos lo que se hace es lo que se llama la segmentación de mercado. ¿Cuáles son los consumidores? ¿Cuál es el segmento poblacional al cual queremos llegar? Pero sin descuidar tampoco cuál es el cliente. El cliente es quien decide la compra del bien o, digamos, la compra del servicio. Entonces, evidentemente, esta distinción entre consumidor y cliente es muy importante. Para elaborar una proyección de la demanda se deben ejecutar 3 etapas en su estudio. En primer lugar, un análisis del comportamiento histórico. En segundo lugar, un análisis de la situación vigente. Y en tercer lugar, una estimación de la situación futura con y sin proyecto. Hemos mencionado al inicio de esta clase que lo importante al final del estudio de mercado debería ser la cantidad de bienes y servicios que el proyecto produce y va a vender durante los próximos 10 o 15 años, año por año. Eso nos va a permitir, en primera instancia, ¿verdad?, estimar los ingresos y costos asociados a ese mercado que se ha definido, y por otra parte nos va a permitir hacer varias cosas. En primer lugar, proponer un plan de producción. En segundo lugar, construir un flujo de caja. Y en tercer lugar, en función de ese flujo de caja, vamos a tomar la decisión de invertir o no invertir en el proyecto. Entonces, evidentemente, el estudio de mercado es fundamental para esas mencionadas. Y de acuerdo a esta lámina se debe efectuar un análisis del comportamiento histórico, un análisis de la situación actual y una estimación de la situación futura con y sin proyecto. El análisis del comportamiento histórico busca recolectar información cuantitativa que puede servir para estimar tendencias de carácter estadístico y para identificar experiencias exitosas y fracasos. Entonces, hay una primera etapa que es un análisis del comportamiento histórico. ¿Qué ha pasado en los últimos 10 años respecto a
la compra, producción de los bienes y servicios similares a las que el proyecto pretende llevar al mercado. Este comportamiento histórico nos permite efectuar proyecciones. Entonces, por eso es tan importante el recolectar información pasada que sea consistente y que nos permita, como vamos a ver posteriormente, realizar lo que se llama una proyección de la demanda. La importancia del análisis de la situación vigente radica en que constituye la base de cualquier predicción y permite la identificación de los precios de equilibrio vigentes en los mercados de los insumos y del producto o servicio. Entonces, evidentemente, un análisis de la situación vigente nos va a permitir establecer un equilibrio, un balance. ¿Qué está pasando con la oferta? ¿Qué está pasando con la demanda? ¿Cuáles son los precios actuales a los cuales el consumidor está obteniendo los bienes y servicios similares a las del producto, a las del proyecto, perdón? ¿Cuál es el precio cuál es la cadena de suministros y cuáles son los precios en esta cadena de suministros vigentes en el momento actual? Eso nos da una idea de, ya lo habíamos mencionado cuando estamos analizando el mercado competidor, cuál es la cadena de distribución que utiliza la competencia para hacer llegar el producto o servicio al consumidor final. ¿Cuáles son los precios en esa cadena de distribución que nos darían una idea respecto a cuál sería la posibilidad de que las empresas competidoras a las del proyecto puedan reducir sus precios, puedan acortar la cadena de distribución de tal manera que nos da una visión global y detallada de cuál debería ser nuestra propuesta de marketing para llegar al consumidor final. Para realizar un adecuado estudio de los consumidores, se debe recurrir a lo que se denomina segmentación de mercados y corresponde a la forma de agrupación de los usuarios o consumidores por edad, sexo, nivel de ingresos, educación, etc. Entonces, evidentemente, dependiendo del tipo de proyecto que estamos abordando, deberíamos efectuar lo que se llama una segmentación de mercados. Si queremos ver cuál sería la posibilidad de instalar una nueva universidad dentro del contexto local. Estamos hablando de ver la posibilidad de instalar una nueva universidad en la ciudad de La Paz. Entonces, evidentemente, tenemos que recurrir a lo que se llama segmentación de mercados. Nos interesa el mercado, digamos, de las personas que han concluido su educación secundaria y que tienen la posibilidad, tienen la necesidad de continuar sus estudios a nivel superior. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser una segmentación de mercados por edad. Además de hacer la segmentación por edad, nos interesa, ¿verdad?, edades comprendidas entre, qué sé yo, digamos, los 17 años hasta los 27 años. También vamos a segmentar el mercado por nivel de ingresos, ¿verdad? Porque evidentemente muchas de las personas que están comprendidas en ese rango etario no van a recurrir a una universidad privada por el costo que ello implica. Mucha gente no tiene los recursos suficientes como para pensar en tener una educación superior ligada al sector privado. Entonces, obviamente, esa segmentación de mercado deberíamos hacerla primero por edad y en segundo lugar por nivel de ingreso. Entonces, eso se aplica en función al tipo de bien o servicio que el proyecto pretende generar. Un otro factor, ya lo hemos mencionado, el último factor sería el análisis de precios.
Los precios para los bienes y los servicios del proyecto deben ser el resultado de la interacción entre el precio del mercado de bienes similares y los costos unitarios de producción del proyecto más una cierta utilidad. En esta lámina estamos hablando de los precios finales a los cuales el consumidor va a adquirir el bien o servicio propuesto por el proyecto. Evidentemente, como hemos visto en la conceptualización del estudio de mercado, existen una serie de precios que están entrelazando los diversos mercados. Esos precios son también muy importantes para ver, ya lo hemos mencionado, cuál es la posibilidad de que la competencia pueda, en una circunstancia adversa, reducir sus precios, acortar su cadena de distribución, de tal manera que si nosotros tenemos el conocimiento de lo que está pasando, tendríamos la posibilidad de plantear un marketing eficiente para llegar al consumidor final. Aquí estamos hablando del precio a los cuales el consumidor final recibe el bien o servicio. Y decíamos que el precio del mercado de bienes, bueno, debe ser el precio del proyecto, debería ser el resultado de la interacción entre el precio del mercado de bienes similares y los costos unitarios de producción del proyecto más una cierta utilidad. ¿Qué estamos manifestando? Aquí tenemos un esquema, ¿verdad? Por una parte existen precios de productos similares en el mercado, ¿verdad? A las que el proyecto va a brindar. Y por otra parte, tenemos que el precio de los bienes que genera el proyecto debería estar debería ser una interacción entre estos precios de productos similares y los costos unitarios de producción de nuestro proyecto más una cierta utilidad. De esta interacción debería resultar el precio para el proyecto. Analicemos qué pasaría si solamente tomamos uno de estos dos elementos. Por ejemplo, precios de productos similares a los que el proyecto va a brindar al mercado. Inge, disculpe, buenos días. No sé Ok. si solo, pero no se le escucha. Sí, ingeniero, no se logra escucharlo. Inge, tu micro está apagado. No, Inge, sigue apagado. No. Tal vez sea el volumen de tu computadora. Voy a ver eso. Hola, hola. Voy a ver un ratito. Voy a dejar de compartir un rato, por favor. Inge, ya se le escucha. Sí, ya se le escucha. ¿Y me escucha bastante bien o no? ¿Aló? Sí, Inge, se le escucha. Bueno, vamos a ver. ¿Desde qué momento no me han escuchado? Desde el principio de la clase. No. ¿Desde cuándo? Desde Hola. inicio de la gráfica.
Desde que estaba hablando ¿Está precio bien? del proyecto. Ok, gracias. Vamos a nuevamente compartir la pantalla. Les decíamos que hay una serie de precios que se dan a lo largo de la cadena de distribución del proyecto. Aquí estamos hablando del precio final al cual el consumidor final recibe el bien o servicio proveniente del proyecto. Dice, los precios para los bienes y los servicios del proyecto deben ser el resultado de la interacción entre el precio del mercado de bienes similares y los costos unitarios de producción del proyecto más una cierta utilidad. Aquí estamos planteando lo que manifiesta esta lámina a través de este gráfico. Tenemos por una parte los precios de productos similares y por otra parte tenemos los costos unitarios de producción más una cierta utilidad. De la interacción de estos dos factores deberíamos tener el precio de los bienes y productos del proyecto. ¿Por qué razón? Analicemos la primera posibilidad. La primera posibilidad es que los precios del proyecto tengan como información los precios de productos similares y tomemos la decisión de que nuestros precios de nuestro proyecto van a ser un poco menores a los de la competencia, tratando de que a través de esa estrategia de precios, los productos de nuestro proyecto sean vendidos en el mercado objetivo. Sin embargo, si solamente tomamos este factor, si solamente tomamos esta variable, evidentemente podemos estar perdiendo, ¿verdad? Podemos estar perdiendo, no, podría ser que nuestro precio no cubra los costos unitarios de producción. Por lo tanto, evidentemente vamos a vender en el mercado, pero estamos perdiendo y a la larga podemos llegar a un punto en el cual sea inviable seguir con el proyecto. ¿Por qué? Porque hemos agotado nuestras reservas y estamos perdiendo dinero y llega un momento en el cual indudablemente podemos llegar a la quiebra. ¿Qué pasa si solamente tomamos costos unitarios de producción más una cierta utilidad? Tomando esta otra variable, fijamos el precio, estamos cubriendo nuestros costos unitarios y tenemos una cierta ganancia. Evidentemente, con ese precio vamos a generar una sostenibilidad del proyecto a largo plazo. Pero evidentemente el precio, si no consideramos la otra variable, podría estar por encima de los precios de los productos similares y por lo tanto no vamos a poder vender porque nuestro precio es demasiado caro respecto a productos similares. Entonces, por eso decimos que el precio del proyecto debía resultar de la interacción de estas dos variables. Para lo cual vamos a investigar, vamos a realizar en el estudio de mercado cuáles son los precios vigentes actualmente en el mercado provenientes de la competencia y además vamos a hacer una prognosis, un pronóstico respecto a cuáles serían los costos del proyecto de la planta que estamos implementando para obtener los bienes y servicios objeto del proyecto. Cuando formulamos un proyecto hay una retroalimentación permanente de tal manera que deberíamos hacer una prognosis respecto a un pronóstico respecto a cuáles son los costos unitarios de producción de nuestro proyecto y en función a eso, esa es la segunda variable que deberíamos considerar para poder estimar adecuadamente los precios del proyecto. Bien. Cuando hablamos de precios, hay lo que se llama el índice de precios. El índice de precios establece la relación entre los precios de un año cualquiera con relación a un precio base. Si el año 2020 el precio de un bien tenía un valor de 15 bolivianos y tomamos el año 2020 como
la base sobre la cual vamos a construir los índices de precios, a este valor le asignamos el valor de 100. El precio de este mismo producto en el año 2021 es de 30, por lo tanto, y el precio en el año 2022, en el año actual, es de 40. Podríamos decir que el índice de precios del año 2021 del producto que estamos analizando es de 200. Entonces decimos que el precio de este bien se ha incrementado en un 100% en el año 2021 respecto del año base. Y que en el año 2022 el precio de este bien se ha incrementado en 166.66% respecto del año base. Entonces podemos tomar esta relación de precios y podemos construir índice de precios considerando además los bienes que constituyen la canasta familiar. Si tenemos, digamos aquí los artículos esenciales y la cantidad por familia mes que requiere una familia promedio de 4 miembros de los productos esenciales, y tenemos los precios unitarios en el 2020, los precios unitarios de cada uno de los productos en el 2021, el precio unitario en el año 2022, precios que se muestran en esta tabla, podemos construir un índice de precios. Pero aquí estamos considerando que son 4 productos esenciales: el pan, la leche, la carne, el aceite. La cantidad que requiere cada familia por mes es de pan 15 kilogramos, la leche 40 litros, la carne 20 kilogramos, el aceite 2 litros, etcétera. Y los precios son los precios que han estado, estos precios del año 2020 y 2021 son precios históricos, y el precio unitario del año 2022 es el precio vigente. Bien, podríamos entonces construir el índice de precios de la siguiente manera. El índice de precios del año 2020 va a ser la cantidad que requerimos por el precio unitario de todos los productos, del pan, la leche, la carne, el aceite. Es lo que se muestra en el numerador de esta expresión: 15 por 2 más 40 litros de leche por 6 más 20 kilos de carne por 40 más 2 litros de aceite por 20 sobre la misma expresión por 100. Entonces vamos a tomar como base el año 2020. El año 2021, el índice de precios de la canasta familiar del año 2021 va a ser el siguiente. Entonces tomamos la cantidad 15 por el precio 15 kilogramos por 2.30 más 40 litros por 6.50 más 20 kilogramos por 42 más 2 litros de aceite por 21. Ese es el numerador. El denominador se mantiene igual y por lo tanto tenemos que el índice de precios, haciendo el cálculo correspondiente, resulta que el índice de precios en el año 2021 es de 105.99. ¿Qué podemos decir entonces respecto a este índice de precios? Que el año 2021 la canasta familiar ha incrementado, los precios de la canasta familiar se han incrementado en 5.99% respecto de los precios de la canasta familiar en el año base, que es el año 2020. El mismo cálculo lo realizamos para el año 2022. Y resulta que el año 2022 el índice de precios es de 109.14, lo que nos indica que la canasta familiar se ha incrementado en 9.14% respecto del año base, que es el año 2020. Resumiendo lo que hemos hecho, el índice de precios en el año K es la sumatoria desde Y igual 1 hasta N de Q sub I sub 0 por P sub I sub K sobre la sumatoria desde I hasta N de Q sub I sub 0 por P sub I sub 0%, donde, bueno, este es el índice de precios de las P. ¿Qué nos está diciendo este índice de precios? En el numerador, bueno, primero, las cantidades en los diferentes periodos se mantiene constante. La cantidad Q sub I sub 0 es la misma para el año 2000,
2020, 2021 y 2022. Sin embargo, en el numerador estamos indicando los precios vigentes en el año para el cual queremos calcular el índice de precios. Y en el denominador estamos indicando el precio del año base. Ese es el índice de precios de las PAPES. Tenemos otro indicador en el numerador. Lo que está variando aquí respecto a la anterior expresión es la cantidad de bienes en el año para el cual queremos calcular el índice de precios. Entonces aquí estamos considerando que a través del transcurso de los años, las cantidades que conforman la canasta familiar son diferentes. Por lo tanto, el numerador nos está reflejando lo que está ocurriendo en el año K, para el cual estamos calculando el índice de precios. El denominador es la cantidad y precios del año base. Este es el índice de precios de PASH. Entonces, estos índices de precios nos permiten establecer cuál sería la variación de precios respecto a, en este caso específico del ejemplo, la canasta familiar que, digamos, tiene una familia promedio en la ciudad de La Paz. Aquí dice Q sub I sub 0, cantidad del bien I en el año 0, P sub I sub K, precio del bien I en el año K, P sub I sub 0, precio del bien I en el año 0, Q sub I sub K, cantidad del bien I en el año K. ¿Qué pasa con el estudio de mercado en los proyectos de desarrollo? Se asocia generalmente a identificar las necesidades de la población a las cuales pretende atender el proyecto. Es importante definir tres tipos de población. Población de referencia constituye la población total del municipio o región objeto de análisis, que se toma como marco de referencia para el análisis de la demanda. Población afectada es el segmento de la población de referencia que requiere de los servicios del proyecto para satisfacer la necesidad identificada. Se la conoce también como población carente. Y finalmente está la población objetivo, es aquella parte de la población afectada a la que el proyecto está en condiciones reales de atender, una vez que se han analizado las restricciones que el proyecto pudiese tener. Aquí gráficamente vemos esos tres tipos de población. Vamos, el ejemplo es el siguiente. ¿Cuál es la población objetivo a la cual el proyecto pretende llegar? Población pobre con mayor probabilidad de contagio de la influenza. Menores de 2 años y mayores de 60 años. Entonces estamos segmentando el mercado de acuerdo a la condición etaria. Estamos identificando la población con mayor probabilidad de contagio, que son los menores de 2 años y mayores de 60 años. Además, el mercado está segmentado por nivel de ingresos. Nos interesa llegar en forma gratuita con una vacuna contra la influenza para aquella población menor a 2 años y mayores a 60 años, que es la población objetivo a la cual queremos llegar. Entonces, tenemos la población de referencia, que es la población total del municipio, ¿verdad? Aquí tenemos las dos poblaciones, la población afectada, a la cual queremos llegar, menores de 2 años y mayores de 60 años. Y la población no afectada va a ser aquellas personas, ¿verdad? Aquellas personas que no están en este rango de edad, que evidentemente pueden contagiarse de la influenza, pero tienen menores probabilidades de contagio. Es una población que no es la más vulnerable. Entonces, esta población, por el momento, no interesa. Nos interesa la población afectada, que está en el rango de edad
que es la población más vulnerable a esta enfermedad, a la influenza. Pero de la población afectada, ¿verdad? Todavía tenemos que identificar cuál sería la población objetivo. La población objetivo a la cual queremos llegar son, evidentemente, la población de escasos recursos, la población, comprendida en el rango etario que hemos definido que es la más vulnerable, menores de 2 años y mayores de 60 años, pero además hemos mencionado que deberíamos segmentar el mercado por nivel de ingresos porque nos interesa llegar a esta población en forma gratuita. Esa es la población objetivo a la cual queremos llegar. Entonces, evidentemente, ¿cuál va a ser la población postergada? Va a ser aquella población que está en el rango más vulnerable, pero que tiene ingresos suficientes como para adquirir la vacuna pagando por ella. O sea, no en forma gratuita, sino que va a pagar una cierta cantidad de dinero para poder, digamos, para poder vacunarse. Veamos otro ejemplo. Supongamos un sistema de alcantarillado, Entonces, la población de referencia va a ser la población total del municipio. Y dentro de esta población total del municipio, puede haber una población afectada que no tiene ningún tipo de eliminación de aguas, ningún método para eliminar las aguas negras y grises, ¿verdad? Esa es la población afectada. Y la población no afectada es aquella población que tiene un sistema de alcantarillado que ha sido construido hace algún tiempo atrás, o tiene, cierta parte de la población tiene una solución sanitaria que podría ser, por ejemplo, las letrinas, ¿verdad? Que están adecuadamente construidas. Entonces, una parte de la población tiene un sistema de alcantarillado, otra parte de la población tiene letrinas y por lo tanto esa es la población no afectada. La población no afectada es aquella población que no tiene ni letrinas, no tiene ni sistema de alcantarillado y está haciendo sus necesidades al aire libre. Entonces, esa población afectada va a haber una población objetivo. El sistema de alcantarillado, ¿verdad? Tiene un costo. Entonces, seguramente vamos a tener que segmentar el mercado por nivel de ingresos. Y además, va a haber población dispersa, ¿verdad? A la cual tender una línea de alcantarillado es demasiado caro, porque evidentemente esa población dispersa, vamos a tender muy poca población a muy alto costo, ¿verdad? Entonces en primer lugar, hay una condición técnica, la población está dispersa, dotar de alcantarillado a esa población dispersa es muy caro y por lo tanto vamos a postergar lamentablemente a esa población. Esa población postergada va a ser que no va a tener sistema de alcantarillado y vamos a tener que pensar en otra solución mucho más barata para llegar a esta población postergada. En definitiva, por condición técnica, ¿verdad? La población objetivo es aquella población que no tiene sistema de alcantarillado, pero que está agrupada, conforma núcleos poblacionales, de tal manera que vamos a llegar a esa población objetivo con un sistema de alcantarillado. Y la población postergada es aquella población que no tiene ningún sistema de eliminación de aguas negras y grises, pero que lamentablemente es una población muy dispersa y llegar a ellos técnicamente con un sistema de alcantarillado sería demasiado caro. Bien. Cuando requerimos efectuar una proyección, principalmente del mercado consumidor, requerimos información. ¿Qué fuentes podemos utilizar?
fuentes primarias y fuentes secundarias. Lo hemos mencionado cuando estamos analizando el proyecto de diseño final para la instalación de una planta de productos lácteos en el Beni, que en principio vamos a utilizar fuentes primarias, ¿verdad? Vamos a tomar contacto con la Federación de Ganaderos del Beni, les vamos a pedir cuál es la cantidad y ubicación de los afiliados a la federación que están dedicados a la lechería. Por otra parte, les vamos a pedir también información, digamos, secundaria respecto a la cantidad de animales que tiene cada productor y por lo tanto estamos recurriendo a una información secundaria. Pero una vez que obtenemos esos datos, tenemos que verificar esos datos a través de una información primaria. Vamos a ir a los predios de los productores, vamos a hacer un muestreo y vamos a llegar a verificar para los productores que están en la muestra la cantidad de vacas que tienen y el rendimiento promedio por vaca que pueda, digamos, generar una cierta cantidad de leche con destino a la planta. Entonces, esos son los dos tipos de fuentes que necesitamos, a los cuales podríamos recurrir. El segundo paso es el diseño de instrumentos y costos. Entonces, evidentemente, cuando la Federación de Ganaderos del Beni nos ha proporcionado la información de la cantidad de productores que están dedicados a la lechería, puede que esta información esté dispersa, puede que esta información no esté consolidada, que tienen reportes, digamos, que han seguido llevando precariamente, manualmente, si quieren ustedes, y por lo tanto tenemos que consolidar esa información. Entonces diremos, bueno, tenemos el aval de la federación para que podamos revisar las boletas que ellos han elaborado para determinar la cantidad de productores de leche y la cantidad de animales que tienen. Esa información puede estar dispersa, puede no estar consolidada, y por lo tanto lo que vamos a hacer es seguramente dos personas que durante una semana van a formación. Eso tiene un costo, ¿verdad? La empresa consultora, una vez que ha firmado el contrato con el proponente, tiene el dinero para poder realizar esta labor. Entonces, designa dos personas que trabajan durante una semana para consolidar esa información secundaria. Una vez que tenemos esa información, pues, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer un muestreo, tenemos una serie de productores que están dispersos en el campo, ¿verdad? Entonces, vamos a ubicar cada uno de ellos y vamos a tomar una muestra y vamos a visitar una cierta cantidad de granjas. Entonces, tenemos que diseñar los instrumentos como para poder ratificar la información que tenemos en forma secundaria a través de una visita de campo, que es recabar información primaria, ratificar o recabar información en el lugar. Eso tiene también un costo. No sé, pues 10 personas que están recopilando esta información a lo largo de una muestra que pretende darnos la información del universo respecto a la cantidad de leche que podría generarse con destino a la planta. La tercera fase es la recopilación de información. Evidentemente, las personas que van a recopilar información secundaria van a estar en las oficinas de la Federación de Ganaderos del Beni, van a recopilar la información, la van a volcar esa información en un Excel seguramente, ¿verdad? Y las personas que han sido designadas para ratificar esta información recurriendo a información primaria, se van a desplazar a cada una de las granjas para recabar la información que requiere el proyecto.
Luego hay una etapa de procesar la información, ¿verdad? Hemos consolidado la información en Excel, ya tenemos esa información, hemos ido a las granjas, hemos recabado la información y también la vamos a consolidar seguramente en una planilla de Excel también, y vamos a procesar esa información que nos permita en este momento, año 2020, contar con la cantidad de leche cruda que podía ir a la planta de lácteos. Llegamos a un punto en el cual tenemos que efectuar la proyección de la demanda. Y para eso podemos recurrir a lo que se llama las técnicas de predicción cuantitativas. La proyección de la demanda. La demanda, la proyección de la demanda puede ser considerando los bienes, servicios que el proyecto va a generar, son bienes de consumo o servicios de consumo final. O pueden ser bienes intermedios o pueden ser bienes de capital. Entonces, según el tipo de bien que el proyecto genera, vamos a seguir un procedimiento: proyección de la demanda de bienes de consumo final, proyección de la demanda de bienes intermedios o proyección de la demanda de bienes de capital. Vamos el primer tipo de bienes, los bienes de consumo final. Los bienes de consumo final, como hemos mencionado anteriormente y ustedes ya conocen, son los bienes que no requieren ninguna transformación adicional para que las personas puedan consumirlos o utilizarlos si se trata de servicios. El primer método que se podría usar para este propósito es el uso de estándares, Una segunda posibilidad es el análisis de regresión y correlación. Y una tercera posibilidad es el análisis de series de tiempo. Vayamos con cada uno de ellos, analizando cada uno de ellos. Uso de estándares. Cuando hacemos referencia a los estándares, existen dos tipos de estándares: los denominados coeficientes meta y los denominados coeficientes técnicos. Los coeficientes meta, el procedimiento es establecer un coeficiente óptimo o una meta a la cual se desea llegar. Entonces, esta meta a la cual se desea llegar constituye el modo de proyectar la demanda. Vamos a ver un ejemplo. Dice, los coeficientes meta son establecidos por una política general o local, promedio nacional. Se usan preferentemente en los sectores de salud y educación. Por ejemplo, consumo de leche, carne, etc. Vayamos al consumo de leche. Actualmente, el consumo de leche y productos lácteos a nivel nacional está alrededor de 55 litros habitante año. Dentro de esos 55 litros habitante año,
estamos considerando todos los productos derivados de la leche. Leche fluida, queso, mantequilla, yogur, leche en polvo, leche condensada, ya hemos mencionado mantequilla, yogur, etc. Sin embargo, países como la Argentina, Uruguay, tienen, digamos, un consumo per cápita que está por alrededor de los 250, 300, inclusive 400 litros habitante año. Pues evidentemente estamos llegando, digamos, es un extremo, ¿verdad? La población de la Argentina y del Uruguay tienen más o menos ese consumo per cápita anual. Pero a nivel latinoamericano está alrededor de 150 litros habitante año. Entonces, si nosotros como país o como región, La Paz, queremos llegar al promedio latinoamericano de 150 litros habitante año, podemos tomar eso como un coeficiente meta, un coeficiente al cual queremos llegar, por, digamos, razones nutricionales y de buena alimentación. Y por lo tanto, tomamos como parámetro que dentro de los próximos 5 años queremos llegar a un consumo per cápita de 150 litros habitante año, que es más o menos el promedio a nivel latinoamericano. Entonces, teniendo un consumo actual de 55 litros habitante año, el año 2023 vamos a plantear que vamos a llegar a, qué sé yo, 70 litros habitante año, el año 2024 a 90, etcétera, el año 2025 a 120 litros habitante año, y el último año, el quinto año, llegar a 150 litros habitante año. Año por año estamos estableciendo la meta a la cual queremos llegar, y ese es un parámetro que nos va a servir para proyectar la demanda. Entonces, vamos a tener ese parámetro que el año 2023 queremos llegar de 55 litros habitante año a 65 litros habitante año. Entonces, obviamente, esos 65 litros habitante año los vamos a multiplicar por la población nacional del año 2023 para tener la demanda del año 2023. El año 2024 vamos a recurrir a información secundaria del INE para ver cuál es la población del año 2024 a nivel nacional, y vamos a multiplicar por, hemos dicho 65, digamos 73 litros habitante año, que el año 2023 queremos llegar. De esa manera proyectamos la demanda, teniendo como parámetro el coeficiente meta al cual queremos llegar. Dentro de los coeficientes, están los coeficientes técnicos, que son el resultado de procesos tecnológicos. Se relaciona la materia prima con el producto terminado o con un bien intermedio. Por ejemplo, para producir 1 tonelada de papel, requerimos 1.3 toneladas de celulosa, que es la materia virgen, que vamos a mezclar con desperdicios para poder producir 1 tonelada de papel. Es decir, requerimos 1.3 toneladas de celulosa más desperdicios por tonelada de papel. Por lo tanto, el coeficiente técnico papel celulosa es de 0.75. Entonces, estos coeficientes técnicos provienen de, digamos, son el resultado de procesos tecnológicos. La segunda posibilidad es utilizar lo que se llama el análisis de regresión y correlación. Se trata de establecer el comportamiento de una variable, que es la variable dependiente, a través del comportamiento de una o más variables, que son las variables independientes. Ese es el análisis de regresión.
Establecer el comportamiento de la variable dependiente en función de una o más variables independientes. Se trata de una regresión simple cuando vinculamos una variable dependiente con una variable independiente. Enseguida vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, incremento en ventas, que sería la variable dependiente, en función de los gastos de publicidad, que sería la variable independiente. Estamos vinculando dos variables. ¿Cuál es el incremento en ventas ante incrementos en gastos de publicidad? La variable dependiente es el incremento en ventas y la variable independiente es gastos de publicidad. Hay una sola variable independiente y una variable dependiente. Otro ejemplo, demanda de agua, que es la variable dependiente, el precio o tarifa del agua, que es la variable independiente. Queremos saber cuál es la demanda de agua en función a el precio o tarifa del agua. Entonces hay una relación inversa, ¿verdad? Cuanto más bajo sea el precio, seguramente la demanda de agua va a ser mayor. Esos son una regresión simple, que vinculan una variable dependiente con una variable independiente. La regresión múltiple vincula una variable dependiente y dos o más variables independientes. Por ejemplo, demanda de agua, que es la variable dependiente. Queremos establecer cuál es la demanda de agua en función a qué. En función al precio, que es la tarifa del agua, en función al número de personas por familia. Evidentemente, seguramente una familia que tiene 5 miembros va a gastar mucho más agua que una familia que tiene 2 miembros. Existencia de alcantarillado. La demanda de agua está en función de la existencia de alcantarillado. Si la vivienda tiene alcantarillado, el consumo de agua va a ser mucho mayor que si no tuviese alcantarillado, ¿verdad? Si no tiene alcantarillado, evidentemente vamos a tener que recolectar el agua usada, el agua sucia, y eliminarla de alguna manera. Seguramente botándola al predio vecino o botándolo al río si estamos cercanos a un río, etc. Va a depender también, la demanda de agua va a depender del nivel de ingresos, ¿verdad? Si una persona tiene un nivel de ingresos altos, seguramente tiene una vivienda que es propia, tiene un jardín que tiene 100 metros cuadrados, tiene 2 autos, entonces obviamente para regar su jardín, lavar sus autos, requiere agua y obviamente la demanda de agua va a ser mayor que otra persona que no tiene el mismo nivel de ingresos, vive en un departamento y obviamente no tiene jardín, tampoco tiene movilidad, tiene transporte, utiliza el transporte público. El consumo, la demanda de agua de esa persona y su familia va a ser mucho menor que aquella otra persona que tiene un nivel de ingresos mayor. Entonces, todas las variables, precio, número de personas por familia, existencia o no de alcantarillado, nivel de ingresos, etcétera, son las variables independientes. Este es un ejemplo de una regresión múltiple. Y una regresión parcial, en el caso de la regresión múltiple, se interesa aislar una o dos variables independientes con relación a la variable dependiente. Entonces, en el anterior ejemplo, si queremos efectuar una regresión parcial y nos interesa establecer cuál es la demanda de agua en función, supongamos, al precio del agua y la existencia de alcantarillado, vamos a tomar la variable dependiente agua y vamos a tomar como variables independientes el precio del agua y la existencia de alcantarillado, porque nos interesa verificar fundamentalmente
que la demanda de agua está relacionada fuertemente con el precio y la existencia de alcantarillado. Entonces estamos haciendo una regresión parcial. Estamos vinculando una variable dependiente que es la demanda de agua con dos variables independientes que son la tarifa o precio del agua y la existencia de alcantarillado. ¿Cuál es el procedimiento para realizar una proyección de la demanda? Utilizando las funciones de mínimos cuadrados. Entonces, hemos mencionado que el análisis de regresión vincula una variable independiente con dos o más variables independientes. Esta vinculación la realizamos por medio de funciones que vinculan la variable dependiente con las variables independientes. Pero de todas las funciones que se nos pueda ocurrir, podríamos utilizar la que se llaman funciones de mínimos cuadrados. ¿Qué características tienen las funciones de mínimos cuadrados? En primera instancia, manifestamos que el análisis de regresión se utiliza con el propósito de efectuar un pronóstico, ¿verdad? Un pronóstico. Entonces, recurrimos a información histórica y en función de esa información histórica, tratamos de efectuar un pronóstico. Por ejemplo, estimar el incremento en ventas ante incrementos en la publicidad de un 20%. ¿Cómo va a variar las ventas si incrementamos la publicidad en un 20%? Se deben encontrar funciones que vinculen a las variables objeto de análisis. Las funciones de mínimos cuadrados tienen la particularidad de que la sumatoria de D sub I al cuadrado debería ser un mínimo. I va desde 1 hasta n. Entonces, D sub I representa la diferencia entre los valores observados y los valores calculados a través de la función. Y la diferencia al cuadrado de esa diferencia es un mínimo. Esa es la característica de, diremos, de las funciones de mínimos cuadrados. Y podemos tener funciones lineales, exponenciales, potenciales, logarítmicas, que cumplen esa función de que la diferencia entre los valores observados y los valores calculados a través de la función es un mínimo. La diferencia al cuadrado es un mínimo. El análisis de regresión está asociado a lo que se llama el análisis de correlación, es decir, la bondad de ajuste. El análisis de correlación establece el grado de asociación entre las variables consideradas. El grado de asociación entre las variables consideradas. Se trata de disponer de un indicador cuantitativo del grado de asociación que respalde la ecuación de regresión que se pretende utilizar. Aquí tenemos unos gráficos, ¿verdad? Tenemos la variable dependiente Y y la variable independiente X. Las dos variables en el gráfico A están vinculadas de la forma como se muestra en el gráfico. Tenemos un segundo gráfico, ¿verdad? Y un tercer gráfico
¿qué podemos decir de estos gráficos? Evidentemente, ¿verdad? Que la dispersión de los datos en el gráfico A nos muestra que no existe una tendencia que vincule a ambas variables, ¿verdad? O sea, no hay una tendencia. El gráfico B nos está mostrando que evidentemente hay una tendencia entre las variables que estamos analizando. Esa tendencia es menor que la tendencia que muestra el gráfico C. Entonces, podríamos decir que hay un coeficiente que se llama el coeficiente de correlación, que nos muestra que seguramente el coeficiente de correlación está entre 0 y 1, que en el gráfico A ese coeficiente de correlación es cercano a 0, que en el gráfico B ese coeficiente de correlación será de 0.8, y en el gráfico C seguramente será de 0.93, por decir una cifra. Es decir, el grado de correlación entre las variables está dado por ese coeficiente que cuanto más se acerca a la unidad, nos está mostrando que el grado de asociación que existe entre las variables es mayor. Vayamos a un ejemplo. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y vamos a ver un ejercicio sobre el cual vamos a seguir la próxima clase, pero quiero empezar con ese ejercicio. Estoy dejando de compartir por un momento la pantalla y voy a buscar el ejemplo que tengo. Y voy a compartir pantalla. No sé si pueden ver la pantalla. Sí, que se puede ver, pero es un Excel. Sí, es un Excel. A ver, voy a hacerlo más grande en una primera etapa. Primero tenemos los datos base, aquí están. Tenemos la variable independiente, que son los años, ¿verdad? Del año 1 al año 11. La variable dependiente, la producción o demanda de qué sé yo, soya, que va en miles o millones de toneladas, como quieran ustedes, el año 1, 10, el año 2, 20, etcétera, el año 10, 220, el año 11, 270, etcétera, ¿verdad? Pues tenemos la variable independiente X y la variable dependiente Y. Queremos efectuar un análisis de regresión entre estas dos variables. Lo que podemos hacer y lo que hacemos, ¿verdad?, habitualmente es recurrir al Excel. Aquí está el Excel, bueno,
Aquí están los datos. ¿Se puede ver, por favor, si se puede ver? Los datos en el eje de las ordenadas, el valor de Y, en el eje de las abscisas, el valor de X. Aquí están los puntos, ¿verdad? Los puntos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos teniendo estos valores? Lo que hacemos es situarnos en cualquiera de los puntos, ¿verdad? Y con el mouse, bueno, primero, vamos a ir desde el principio. Voy a tener que anular esta gráfica. ¿Qué voy a hacer? Quiero vincular la variable X con la variable Y. Voy a insertar los gráficos y hay un gráfico de dispersión, ¿verdad? Aquí está un gráfico. Dice insertar gráfico de dispersión de burbujas. Permite usar este tipo de gráfico para mostrar la relación entre conjunto de valores. Entonces voy a utilizar la dispersión. Ahí está. Se ve, ¿verdad? Ahí están los puntos, ¿sí? Los puntos del gráfico. Pues me voy a situar en cualquiera de los puntos y voy a apretar el botón derecho del mouse. Y se despliega un menú que dice varias cosas, entre las cuales está agregar línea de tendencia, Voy a apretar agregar línea de tendencia, me sale el menú opciones de línea de tendencia. Y tenemos ahí exponencial, lineal, logarítmica, polinómica, potencial, etc. Voy a escoger lineal, ahí está la lineal. Además voy a escoger, ahí abajo dice presentar ecuación en el gráfico, y presentar el valor de R cuadrado en el gráfico. Voy a marcar ambos. Ya tengo los dos valores, aquí están. Lo voy a hacer un poco más grande, ¿sí? Ahí está. ¿Cuál es el valor? Y igual 25.591x menos 43,545. El valor de R cuadrado es 0,9586. Entonces estoy tratando de vincular a través de una función lineal estas dos variables, una variable dependiente y otra variable independiente. Me voy a situar nuevamente en cualquiera de los puntos y con botón derecho nuevamente voy a decir agregar línea de tendencia, y voy a poner exponencial. Y le voy a pedir que nuevamente presentar la ecuación en el gráfico y presentar el valor R cuadrado en el gráfico. Ahí está. El valor es el siguiente. Y igual 11,244 multiplicado por E elevado a 0,313x. R cuadrado 0,958. Entonces, tengo dos líneas de tendencia, una lineal y una exponencial. Y de acuerdo al R cuadrado, la mejor función que vincula ambas variables,
habría que sacar más. Si tengo estos valores, pareciera que la función lineal es la que mejor vincula a ambas variables. Su R cuadrado es 0.9586 frente a 0.958. Entonces voy a elegir entre ambas funciones la que tiene mayor R cuadrado. Voy a tratar una más, a ver. Otra vez me sitúo en cualquier punto con mouse del botón derecho del mouse. Me he perdido. A ver, otra vez, perdón. Supongamos potencial, aquí está potencial. Y le voy a pedir nuevamente que presentar ecuación en el gráfico y presentar valor de R cuadrado en el gráfico. Esos son los valores, los voy a agrandar. El valor es y igual 7,7915 por x elevado a 1.4111. Su valor de R cuadrado 0.989. Entonces, de las dos funciones actualmente en pantalla, una lineal y una potencial, la que mejor ajusta, la línea de tendencia que más ajusta a las variables que estamos considerando, es la función potencial, que tiene un R cuadrado 0.98 frente a un R cuadrado de la función lineal de 0.95. Entonces, evidentemente, vamos a elegir aquella función que tenga un mayor R cuadrado, que es en este caso la función potencial. Vamos a quedar ahí, vamos a seguir con este ejemplo la próxima semana, la próxima clase. Pero podemos utilizar, como han visto, el Excel para poder realizar el pronóstico a través de un análisis de regresión y correlación. ¿Alguna pregunta? Voy a dejar de compartir la pantalla. Repito, vamos a volver nuevamente a este ejemplo. Ustedes pueden hacerlo en su casa y pueden ver, digamos, otros ejemplos. Una vez que recurren al gráfico de dispersión, con botón derecho pueden establecer qué línea de tendencia quieren usar. De las dos que están viendo aquí, evidentemente, la mejor es la potencial, que tiene un R cuadrado mayor que el R cuadrado de la función lineal. Voy a dejar de compartir la pantalla y si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Preguntas de lo que hemos visto hasta ahora. Ninguna. Bueno, nuevamente les repito, vamos a volver con el ejemplo. Voy a graficar las tres funciones que hemos usado: la función lineal, la función exponencial y la función potencial. Y vamos a ver que cuando utilizamos una función lineal, aparte de, diremos, de recurrir al Excel, podemos hacer el ajuste mediante ciertas ecuaciones que nos determinan los valores de A y B, que son los valores de la función, y también podemos calcular manualmente el valor de R cuadrado. Bien, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Si no, pues nos vemos, Dios mediante, el próximo jueves a las 7:30 de la mañana. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos el día jueves. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Ingeniero. Hasta luego.